Bienvenidos a un nuevo live de Iglesia Cristiana Jesucristo. Comenzamos en breve. Bienvenidos a un nuevo live de Iglesia Cristiana Jesucristo. Comenzamos en breve. Bienvenidos sean a este servicio. Es un gusto poder tenerlos a todos aquí. Si nos sintonizan por nuestros canales en redes sociales, tenemos un canal en Facebook, YouTube, en Twitter o X. Y para todos los miembros de Iglesia Cristiana Jesucristo, sean bienvenidos. Todos los que nos sintonizan de algún otro ministerio, alguna otra iglesia o en algún otro país, estamos ubicados en la ciudad de Guatemala, en Iglesia Cristiana Jesucristo. Sean todos muy bienvenidos. En esta ocasión es para mí un privilegio poder compartir un poco de la palabra del Señor y quisiera que veamos a un tema interesantísimo. Es algo que llama mucho la atención. Yo sé que siempre da curiosidad conocer más acerca de esto. Y vamos a hablar de los cristianos en la gran tribulación. Un tema interesante, ¿verdad? Bueno, hay todo tipo de ideas allá afuera acerca de ¿qué va a ser de los cristianos durante el tiempo de la gran tribulación? Y de antemano, yo quiero darles a entender que estas son buenas noticias. El Evangelio de Jesucristo son buenas noticias. Y hay buenas noticias para todos los que creemos en Cristo Jesús y tengamos la oportunidad de vivir esos tiempos del fin. La palabra del Señor nos dice que en los tiempos del fin van a suceder muchas cosas. Va a ser una época llena de eventos impresionantes, eventos que nunca se han visto antes. Va a ser una época bastante única en la historia de la humanidad. A pesar de que muchos de los eventos del fin van a ser el reflejo de otros eventos históricos del pasado, los eventos del fin van a tener una magnitud como nunca antes se ha visto. Y quisiera que comenzáramos yendo a la palabra del Señor en 2 de Tesalonicenses capítulo 2. 2 de Tesalonicenses capítulo 2. Esta es una epístola escrita por el apóstol Pablo a la iglesia en Tesalónica. Y para darles un poquito de contexto acerca de esta epístola, esta carta, sucedió de que la iglesia, los cristianos en Tesalónica, estaban siendo engañados
y pensaban que la venida del Señor iba a ser de repentinamente. Y lo que esto provocó es de que ellos empezaron a dejar de trabajar. Ellos pensaban que ya se acercaba la venida del Señor en muy poco tiempo, y ellos dejaron de trabajar, dejaron de hacer muchas cosas, dejaron de llevar la vida habitual porque querían dedicarse solo a esperar la venida del Señor. Y bueno, el apóstol Pablo tiene que escribirles para corregirlos. Los tesalonicenses eran una iglesia muy hermosa, yo diría de las iglesias más ejemplares que encontramos aquí en el Nuevo Testamento, pero habían sido engañados. Y el apóstol Pablo tiene que empezar a orientarlos en cuanto a los tiempos del fin, en cómo iba a ser la segunda venida de Cristo, en darles a entender cómo iban a ser los tiempos y el rol que ellos tendrían en esa segunda venida. Entonces empezamos leyendo en el versículo 1 del capítulo 2 de 2 de Tesalonicenses. Dice: pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sino sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se siente en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Entonces vemos en esta primera parte de que, en primer lugar, dice el apóstol Pablo, antes de que se manifieste Cristo en su segunda venida, tiene que surgir este personaje, este apóstata que va a estar en contra de Cristo y a quien nosotros le llamamos el anticristo. Entonces Pablo lo deja ver bien claro, le dice: no esperen aún la venida del Señor, porque primero se tiene que manifestar el anticristo, y aquí nos da algunas señales de quién va a ser este personaje. Va a ser alguien abiertamente en contra de Dios, alguien apóstata, es decir, que niega a Dios, es un hombre de pecado, o sea, va a estar involucrado en todo tipo de pecados, y también es alguien que dice aquí, se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Ese templo nos habla del templo de Jerusalén, y una de las señales de los tiempos del fin es de que el templo en Jerusalén va a ser construido nuevamente, y el anticristo va a tratar de estar en este templo como si él fuera Dios. Ok, entonces estamos claros en eso, ¿no? De que los cristianos, de alguna manera, tenemos que esperar primero a que se manifieste el anticristo, el hombre de pecado, antes de esperar la venida de nuestro Señor Jesús. Quiero que ahora veamos otro detalle. Esto también lo vemos en 1 de Tesalonicenses. Fue la primera epístola que Pablo le escribió a esta preciosa iglesia en Tesalónica. 1 Tesalonicenses capítulo 4, y vamos a comenzar en el verso 13. Y dice así: porque de él doy testimonio de que tiene gran solicitud por vosotros y por los que están en la Odisea y los que están en Hierápolis. Perdón, me confundí aquí en mi Biblia, estoy leyendo Colosenses en vez de Tesalonicenses. Entonces vamos a Tesalonicenses capítulo 4 y verso 13. Dice: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como otros que no tienen esperanza. Está hablando de las personas que han fallecido. Y verso 14: porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Es decir, Jesús murió, resucitó, y sabemos de que vendrá nuevamente. Lo que está diciendo aquí es de que cuando venga, vendrán con él muchos que ya han fallecido, muchas personas que han dormido, como lo dice acá, y es
nuestra esperanza. Es decir, que incluso si nosotros también morimos, hay esperanza de que regresemos juntamente con Cristo en su segunda venida. En el verso 15, por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Ok, hagamos una pausa aquí. En este verso Pablo, el apóstol Pablo, está diciéndole a los de Tesalónica que él se está incluyendo, dice que nosotros los que hayamos quedado o que vivamos cuando venga el Señor en su segunda venida. Obviamente sabemos de que el apóstol, o sea, la segunda venida de Cristo no sucedió durante el tiempo en que el apóstol Pablo estuvo vivo en la tierra. Y ni tampoco durante el tiempo en que esta iglesia de Tesalónica estuvo a quien se estaban dirigiendo. Entonces, ¿por qué dice el apóstol Pablo esto? De que a los que hayamos quedado. Bueno, de alguna manera es el lenguaje que está utilizando, hace referencia a todos aquellos los cristianos que estemos cuando eso suceda. Por darles un ejemplo. Cuando el Señor y los apóstoles hablaban de los tiempos del fin, lo hacían ver como si nosotros íbamos a formar parte de eso. A la verdad, ninguno de nosotros sabe si va a formar parte de aquellos que vean la segunda venida de Cristo. Pueda que ninguno de nosotros que estamos oyendo esto ahorita vayamos a ser parte de ese grupo. Pueda que sí, no lo sabemos. Pero a lo que voy es de que yo voy a asumir de que yo voy a estar en ese grupo, si es de que no parto antes con el Señor. Igualmente todos nosotros estamos aguardando la venida del Señor Jesucristo. Y no solo nosotros, todas las generaciones de cristianos, desde la partida de nuestro Señor Jesús, desde los primeros apóstoles, desde los primeros cristianos, todas las generaciones de cristianos hemos esperado ser parte de aquellos que estén durante la segunda venida de Cristo. Sin embargo, todas las generaciones han pasado sin que esto suceda. ¿Quiere decir de que no tenemos por qué esperar la segunda venida del Señor? Claro que no, todos seguimos esperándola. Si yo la voy a ver, no lo sé, pero la sigo esperando como si la fuera a ver. Entonces, el apóstol Pablo le dice a los tesalonicenses, en ese sentido de lenguaje, que estén esperando la venida del Señor, y si ellos quedaran cuando llegara el Señor Jesús, entonces les dice, no vamos a preceder a los que durmieron primero. Y sigue en el verso 16, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Entonces veamos la imagen que nos está dando aquí la Escritura. Dice, el Señor Jesús descenderá del cielo con voz de arcángel, con trompetas, eso lo vemos en Apocalipsis, y descenderá del cielo y los que estén muertos en Cristo resucitarán primero. Ok. Sigue diciendo después en el verso 17, luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Nuevamente la figura aquí es el Señor Jesús viene en su segunda venida, y aquellos que estén en ese momento, para que seamos nosotros, el apóstol Pablo junto con la iglesia en Tesalónica consideraban que ellos podrían estar en ese grupo. Sabemos de que no fue así, pero si nosotros estamos, o los cristianos que estén en esa época van a ser levantados, arrebatados, dice, y van a unirse al Señor. Y en el verso 18, por tanto, alentados los unos a los otros con estas palabras. Viene aquí la sugerencia del apóstol, ¿no? Que nos alentemos con estas palabras, y es por eso que todos los cristianos de todas las generaciones hasta el día de hoy nos seguimos alentando con la idea de que vamos a ver la venida del Señor Jesucristo, sea que realmente lleguemos a esos tiempos o que Dios tenga otros planes para nosotros y partamos con Él antes que esto suceda. Muy bien, sigamos leyendo en el capítulo 5 porque quiero que veamos algunas cosas más
y después vamos a empezar a poner en orden los hechos de cómo van a suceder y cómo van los cristianos a experimentar todos estos eventos. Capítulo 5 y verso 1 de Primera de Tesalonicenses. Pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como un ladrón en la noche, que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas para que aquel día os sorprenda como ladrón, porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche ni en las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Ok, vamos a ver aquí varias cosas, y una de ellas es de que nos dice que la venida del Señor es como la de un ladrón en la noche. Esta frase, este verso ha causado pues muchas interpretaciones y hasta cierto punto mucha confusión entre los cristianos. Y una de estas confusiones es de que se interpreta como si el Señor va a aparecer repentinamente de la nada sin que nadie tenga ni la más mínima idea de que los tiempos se acercan. Esto, si lo comparamos con Mateo 24, vamos a darnos cuenta de que el Señor Jesús lo divide en dos aspectos. En Mateo 24, Jesús empieza a hablar acerca de los tiempos del fin, y Él explica claramente la serie de eventos que tienen que ocurrir antes de su segunda venida. Y en este capítulo, Cristo claramente dice que debemos de ver los tiempos del fin como se ven los estados o la época, como los estados meteorológicos. Él dice, bueno, así como ustedes ven el cielo y entienden que la lluvia se acerca o que una tormenta se acerca, así también van a ser estos tiempos. Es decir, van a haber señales que nos van a indicar que los tiempos se están acercando. Por ejemplo, ya vimos anteriormente que una de las señales antes de la segunda venida de Cristo es la aparición de un anticristo. Y pues bueno, vamos a ver después otras señales, pero a lo que voy es de que existen señales que nos van a indicar que la segunda venida del Señor está cerca. Sin embargo, en el capítulo 24 de Mateo, Jesús también aclara que el día y la hora, la fecha exacta, el momento exacto de la aparición de Cristo en los cielos va a ser repentina, pero la época va a ser conocida. Nuevamente, cuando uno ve el cielo, y sobre todo las personas que viven en el campo o las personas de épocas en las que no teníamos acceso a tanta tecnología y estados meteorológicos, saben leer muy bien las señales en los cielos. Si miran de que el cielo se empieza a oscurecer, dicen, bueno, parece que va a llover. ¿Garantiza que eso va a suceder? No, pero ya parece. Entonces, cuando vemos el cielo oscuro, decimos, bueno, pueda que llueva. Pero después escuchamos que empieza a tronar, empiezan a haber truenos en el cielo. Entonces ya estamos un poco más seguros, decimos, no, casi seguro que sí va a llover. Y luego a lo lejos, podemos ver que ya viene como una lluvia, entonces decimos, va a llover. Pero en todas esas etapas no sabemos exactamente cuándo nos va a caer la lluvia. Quizás ni siquiera llueva. ¿Acaso no les ha pasado a ustedes que ven el cielo oscuro, ven que truena y estamos casi seguros que va a llover y no cae nada? Eso también sucede, porque lo importante es entender estos tiempos, entender que posiblemente se acerca, pero nuevamente, el momento exacto no lo vamos a saber, y eso está también descrito en Apocalipsis, que hay un momento cuando todos van a creer que las cosas están bien, que están con calma, y repentinamente aparece Cristo en las nubes, y
viene con todo su ejército. Entonces, hay una separación de dos cosas. Una es entender los tiempos del fin, entender que el tiempo se acerca, y la otra es la fecha y la hora exacta de la aparición de Cristo en los cielos. La diferencia es de que los tiempos los podemos conocer en base a las señales que la palabra de Dios ya nos ha dado, en base a lo que Dios ya nos ha dicho en su palabra. Recordemos lo que dice en Isaías 55, que Dios muestra el fin desde el principio. También sabemos de que tienen que suceder cosas antes de la venida de Cristo. Entonces, conforme vemos esos eventos sucediendo, sabemos que la aparición de Cristo viene pronto. Nuevamente, como ejemplo, el día que veamos al anticristo aparecer y que veamos que es el hombre de pecado, el hombre que está en contra de Dios y que quiere sentarse en el templo de Dios, que debe estar reconstruido en Jerusalén, entonces sabremos de que ese es el anticristo y que pronto después de él viene Cristo. Esas son las señales que vamos a saber. Ahora, lo que no sabemos es el día y la hora, que es por eso que menciona ahí que la aparición del Señor Jesús es como la de un ladrón en la noche. No sabemos exactamente en qué momento va a aparecer. ¿Estamos claros en eso? Dos cosas distintas nuevamente: señales de la venida de Cristo y el día y la fecha y la hora de la venida de Cristo. Las señales las podemos conocer porque están descritas en la Biblia. El día, la fecha y la hora no la conocemos porque esto es un secreto que el Padre ha guardado. ¿Y por qué lo ha guardado el Padre? Bueno, nos dice aquí que tenemos que estar atentos, despiertos, listos, porque no sabemos en medio de esa época del fin, cuando esté pasando la gran tribulación y estén pasando toda la serie de eventos que se nos describen en la palabra de Dios, en especial en Apocalipsis, tenemos que estar atentos a la venida del Señor, que va a ser repentina. Quiero que hablemos un poquito de eso después, para que entendamos como cristianos cuál va a ser nuestra situación en la gran tribulación. La repentina aparición de Cristo va a ser una clave de nuestra esperanza y nuestra confianza en Dios. ¿Ok? Vemos entonces que la recomendación de Pablo es: no duerman, sean sobrios, manténganse firmes en esta época, porque la aparición de Cristo va a ser así. Y otra cosa, otro detalle que nos da aquí muy importante. Dice en el verso 4: mas a vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas, para que aquel día os sorprenda como ladrón. Es decir, si bien la aparición de Cristo va a ser como la de un ladrón en la noche, el que anda en la luz, el que conoce la palabra de Dios y el que entiende que la época está allí, no le va a tomar del todo por sorpresa. Es decir, la aparición de Cristo no va a ser sorprendente porque va a ser algo que va a estar esperando ya. Es decir, el cristiano que conoce la palabra de Dios y que ha sido instruido va a entender claramente que el anticristo ya está presente, que todos los eventos del Apocalipsis y del libro de Daniel, Ezequiel, ya están llevándose a cabo. Entonces esa persona, ese cristiano, va a estar atento y listo para que en algún momento va a llegar la aparición de Cristo. Eso es lo que está diciendo. El que está en tinieblas, el que no conoce, sí, no va a esperar ni en lo más mínimo que Cristo apareciera. Pero el cristiano que ya tiene la luz, la palabra de Dios, el libro de Salmos dice que la palabra de Dios es como una lámpara a nuestros pies. Esa luz de la palabra de Dios, si está alumbrando nuestros pies, entonces la aparición de Cristo en su segunda venida no nos va a sorprender como si un ladrón nos estuviera atacando. Amén. Entonces, esta es la exhortación que Pablo le da a estos tesalonicenses, que estaban, por cierto, en este peligro de caer en confusión en cuanto a la segunda venida de Cristo. Ok, quiero que vayamos ahora a un pasaje que es muy clave y es muy importante
para entender los tiempos y los acontecimientos de la segunda venida de Cristo, pero más importante, de la gran tribulación que sucederá antes de la segunda venida de Cristo, que es el tema en que nos vamos a concentrar hoy. Quiero que vayamos a Apocalipsis capítulo 12. Apocalipsis capítulo 12. Vamos a leer este capítulo completo y voy a ir mostrando aquí la interpretación de estas figuras que se nos muestran. Comenzamos con el verso 1. Dice: apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida del sol, con la luna debajo de sus pies y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas. Muy bien, esta mujer representa a la iglesia de Cristo, representa a la iglesia de Cristo. Está vestida del sol, es decir, vestida de la gloria de Dios, y tiene la luna debajo de sus pies, es decir, refleja la gloria de Dios a las naciones, y tiene una corona de 12 estrellas. ¿Ok? Entonces la iglesia la vemos aquí, la iglesia de Cristo. Por cierto, esta iglesia está aquí presente y aparece en medio de una gran tribulación y persecución, de mucho juicio. Estaban los juicios de Dios sobre la tierra. Ok, verso 2. Y estando encinta, clamaba con dolores de parto en la angustia del alumbramiento. Ok, una mujer, es decir, la iglesia, que está cargada de un niño que va a dar a luz. Y recordemos de que el Señor Jesús nos menciona cómo los tiempos del fin y la gran tribulación, pues la iglesia va a sufrir esos dolores de partos. Verso 3. También apareció otra señal en el cielo. He aquí un dragón escarlata que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cabezas 7 diademas. Y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra. Y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz, a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. Ok, este dragón es el segundo personaje que vemos que se introduce acá. Más adelante aquí mismo se nos da la interpretación de que el dragón es Satanás, es el diablo, la serpiente antigua. Entonces tenemos ya en la escena a la iglesia que está a punto de dar a luz y a Satanás, al dragón, que desea devorar a ese niño que nace. Es decir, Satanás está listo para devorar a estos cristianos que van a salir de la iglesia, van a ser dados a luz por la iglesia. Ahora, vamos a ver más adelante un poco más, pero quiero que nos demos cuenta de los personajes que tenemos ahorita. Nuevamente, tenemos ya a la iglesia y tenemos a Satanás. Tenemos esos dos personajes. Vamos a ver ahorita al tercero. Verso 5. Y ella dio a luz un hijo varón, que regirá con vara de hierro a todas las naciones. Y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. Ok, detengámonos aquí. Ya vemos al tercer personaje, es un hijo varón. ¿Quién es este hijo varón? Lo que nos dice acá es de que será el que va a regir con vara de hierro a las naciones. Este hijo varón representa a los cristianos que van a salir de la iglesia. Y vemos de que ya tienen la estatura de autoridad y la semejanza de Cristo. La palabra de Dios nos dice que Cristo, el Señor Jesús, va a regir la tierra con vara de hierro. Y se nos dice que este hijo varón también regirá a las naciones con vara de hierro. ¿Cómo será capaz de regir a las naciones? Bueno, será capaz porque tendrá la sabiduría de Cristo, la autoridad de Cristo y la semejanza de Cristo.
Este hijo varón que nace de dentro de la iglesia no es la iglesia, nace de dentro de la iglesia. Es un grupo de cristianos, así como la iglesia representa a un grupo de cristianos. Este hijo varón es otro grupo de cristianos que sale de la iglesia a través de gran dolor. Va a ser una formación sufrida, va a ser con dolores de parto que la iglesia va a dar a luz a este grupo de cristianos que van a tener la medida de la estatura del Hijo de Dios. Ahora, ¿cómo va a ser eso posible? Bueno, se nos dice aquí que son gestados dentro de la iglesia y nacen a través de mucho sufrimiento, nacen de muchos dolores de parto. Estos son cristianos que ya tienen la sabiduría de Dios para en un futuro pronto regir a las naciones y tienen la semejanza de Cristo para regir con vara de hierro. A este grupo de cristianos el diablo está tratando de devorar y veamos qué es lo que sucede entonces. Fue arrebatado, dice, para Dios y para su trono. Este grupo de cristianos, no la iglesia, veamos muy bien, hagamos la distinción, no la iglesia, sino este grupo de cristianos, el hijo varón, es arrebatado al cielo, es arrebatado al cielo para estar en el trono con Dios. No es la iglesia la que es arrebatada, es el hijo varón el que es arrebatado. Y este hijo varón sale de la iglesia. Son cristianos que salen de entre los cristianos que están en la iglesia. ¿Ok? Bueno, veamos qué sigue entonces. Ya tenemos este primer evento, el arrebatamiento del hijo varón. Dice en el verso 6, y la mujer, la iglesia, huyó al desierto donde tiene lugar preparado por Dios, para que allí la sustenten por 1260 días. 1260 días. Ok, viene la mujer, la iglesia, los cristianos que conforman la iglesia, los cristianos que forman parte de la iglesia de Cristo, y esta iglesia huye al desierto. Pero, ¿qué le espera en el desierto? Le espera angustia, le espera sufrimiento, le espera escasez, le espera guerra. No, le espera un lugar preparado por Dios para que sea sustentada, Esto es muy similar a la experiencia que tuvo el pueblo de Israel cuando anduvo en el desierto por 40 años. La palabra del Señor nos muestra cómo fue la vida de los israelitas durante ese tiempo. En primer lugar, no necesitaban trabajar para conseguir alimento. ¿De dónde venía su alimento? Del cielo. Descendía maná del cielo todos los días fielmente. Nunca dejó el maná de descender sobre ellos. Y tenían alimento todos los días hasta saciarse. La Biblia también nos describe que su vestimenta nunca se envejeció. Dice que caminaban mucho, pero su calzado nunca se desgastó. No tenían necesidad de labrar la tierra, porque Dios proveía comida. No tenían necesidad de fabricar sus vestiduras, porque Dios proveía. ¿No es esto muy similar a las palabras de Cristo cuando nos dice que no nos preocupemos por las cosas de esta vida? Recordamos cuando Él nos dice que observemos a las aves del campo, a quienes no trabajan, pero Dios les provee de alimento. Jesús nos anima a que observemos a los lirios del campo, a las plantas. Él decía, no hacen su ropa, pero se visten mejor que Salomón. Así el Señor ha preparado un lugar para su iglesia en el desierto, donde será sustentada con alimento, con vestidura, etcétera. Tal como Israel, el pueblo de Israel fue sustentado en el desierto antes de llegar a la tierra prometida. Sigamos leyendo.
Y dice después en el verso 7, ya nos empieza a dar un poco más de detalles acerca de este personaje del dragón y lo que ha estado sucediendo hasta entonces. Dice, después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaba el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama el diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Ok, entonces ahora tienen una batalla, el dragón con los ángeles de Dios, y ellos son derrotados. Creo yo, no lo describe aquí, es mi interpretación, no lo tomen como que así es, pero lo que a mí me parece es de que el hijo varón, al ser arrebatado al cielo, y el dragón que no fue capaz de devorarlo, pienso yo que posiblemente el dragón trató de perseguir al hijo varón hasta el cielo para devorarlo, y pues en el cielo el dragón, Satanás con sus ángeles fueron recibidos por el ejército de ángeles dirigidos por Miguel, y no pudieron prevalecer y fueron expulsados o derribados a la tierra. Ese es mi parecer. Si es así, no lo sé. Pero bueno, la cosa es de que el dragón trató de devorar al hijo varón, no pudo, pelea contra los ángeles del Señor, no prevalece, es arrojado a la tierra, y esto es lo que sucede después. En el verso 10. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que nos acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Si se acuerdan, en muchas ocasiones, sobre todo en el libro de Job, vemos cómo Satanás se presentaba delante de Dios para acusar a los hijos de Dios. Vemos cómo también Satanás acusaba al sumo sacerdote Josué, y vemos que Satanás es llamado el acusador. Satanás es un personaje que se presenta delante de Dios, tiene acceso a presentarse delante de Dios con la tarea de acusarnos a todos nosotros, con la tarea de poner en mal a todos nosotros delante de Dios. Pero bueno, aquí nos dice de que fue definitivamente expulsado del cielo. Vemos entonces que el hijo varón sube y Satanás es arrojado en definitiva del cielo. En otras palabras, a partir de este momento, Satanás ya no tiene acceso al cielo, ya no tiene acceso al diablo para seguirnos acusando, como lo ha hecho por tanto tiempo hasta el día de hoy. Entonces dice luego en el verso 11: y ellos le han vencido por medio de la sangre del cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Aquí está hablando de los hijos de Dios que sufrieron la acusación del diablo, pero que por la sangre de Cristo, el sacrificio de Cristo, ellos, y también la palabra del testimonio de ellos, y también que menospreciaron su vida a la muerte, hasta la muerte, le han podido vencer al enemigo. Este es un verso muy interesante, y quisiera hacer un paréntesis acá, que no tiene mucho que ver con el tema, pero creo que es importante aprovechar a mencionarlo. Y es de que otra de las confusiones del cristiano es que el cristiano piensa, o se le ha enseñado erróneamente, de que al momento de su salvación, en cuanto recibe salvación y es cubierto por la sangre de Cristo, ya no hay nada más que hacer. Ya no tiene por qué seguir haciendo o procurando o creciendo en el Señor, porque ya es salvo. Y si bien eso es cierto, que la salvación viene únicamente
por la sangre de Cristo y por la gracia de Cristo, que sin la sangre de Cristo y sin la muerte de Jesús en el Calvario, nuestra salvación no podría ser alcanzada. Y si bien es cierto de que la sangre de Cristo y la muerte de Cristo son la única manera para nosotros de entrar a la salvación eterna, si bien eso es cierto, no es el único paso después de la salvación. Si queremos vencer al enemigo, se nos dice ahí que debemos de tener un testimonio, que debemos de tener una palabra de nuestro testimonio, que debemos usar nuestro testimonio como palabra. ¿Cuántas veces las Escrituras no nos animan a hacer nosotros la palabra de Dios a través de nuestro testimonio? El apóstol Pablo le decía a los cristianos que ellos eran las epístolas vivas de la palabra de Dios. Nosotros como cristianos somos epístolas vivas y es nuestro testimonio y la palabra que viene de nosotros las que predican de Cristo y las que nos ayudan a vencer al enemigo. Y luego dice también que menospreciaron sus vidas hasta la muerte, es decir, tenían un desprecio por este mundo y sus afanes. Tenían un desprecio por las cosas temporales de la vida. Y en cambio, ¿qué hacían? Abrazan las cosas eternas de Dios. Entonces, para vencer al diablo, no es solo de venir a Cristo, aceptar su salvación, aceptar su muerte y ser lavados por su sangre. Para vencer al diablo hay que hacer eso y también hay que tener un testimonio que honre a Dios. Hay que predicar la palabra del Señor y para eso no hay que ser pastor, no hay que ser ministro de culto. Todos pueden predicar acerca de Cristo desde el momento en que lo conocen. Así como la mujer samaritana, que del momento en que ella reconoció al Cristo, al Mesías, que Jesús es el Hijo de Dios, desde ese momento empezó a predicar y a dar testimonio. Así es todo aquel que viene al Señor, que puede servirle a Dios desde el momento en que le conoce. Y luego pues dice, menospreciaron esta vida, sus vidas en este mundo, las menospreciaron. Y así nosotros también tenemos que menospreciar nuestras vidas en este mundo. Es decir, los afanes de esta vida, los deseos de esta vida, las bonanzas de esta vida, las tenemos que despreciar, así como Pablo decía que despreciaba todos sus logros del pasado, despreciaba todas las cosas que él había alcanzado en el pasado, porque ahora él tenía las cosas que Cristo había alcanzado. Veamos que tenemos que despreciar nuestra vida, pero abrazar y amar la vida de Cristo, porque ya no queremos vivir nosotros, sino que queremos es que Cristo viva en nosotros. Despreciamos nuestra vida, pero amamos la vida de Cristo. Ya no queremos vivir nosotros, pero queremos que Cristo viva en nosotros, que Cristo viva a través nuestro. Dejamos las cosas de esta vida, de la carne, de este mundo, pero abrazamos las cosas de Dios, las cosas eternas, los frutos de Cristo y del Espíritu. Eso nos va a ayudar a vencer al diablo. Y si vamos a vivir estas épocas, pues con más razón vamos a necesitar de esto para vencer al enemigo. No es, y quiero repetirlo nuevamente porque es algo que ha confundido al pueblo de Dios por mucho tiempo. No es suficiente solo la sangre de Cristo para vencer al enemigo. Necesitamos la sangre de Cristo en primer lugar. Necesitamos un testimonio que agrade a Dios. Y un testimonio que podamos trabajar para agradar a Dios. La proclamación de la palabra de Dios. Y necesitamos también despreciar este mundo, sus afanes y esta vida para poder abrazar la vida de Cristo. Y eso nos va a ayudar a vencer al diablo. Pero bueno, cierro el paréntesis ahí y quiero que continuemos viendo cuál es el rol del cristiano en la gran tribulación. Dice después, luego, en el verso 12, por lo cual alegraos, cielo, y los que moráis en ellos.
¡Ay de los moradores de la tierra y del mar! Porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. En otras palabras, dice, bueno, los que estén en el cielo, alégrense porque ya sacaron al diablo, ya nos va a presentar delante de Dios, ya no va a estar viniendo aquí a acusar a todo mundo. Pero los que estén en la tierra, aguas, los que estén en la tierra tengan cuidado porque bajó el diablo con toda su fuerza y con toda su furia a atacar a los hijos de Dios, aquellos que estén presentes en la tierra, sabiendo que le queda poco tiempo. Dice entonces en el verso 13, y cuando vio el dragón que había sido arrojado a la tierra, entonces persiguió a la mujer que había dado a luz al hijo varón. ¿Quién era esta mujer? La iglesia. Esta mujer es la iglesia. Son todos los cristianos que conforman a la iglesia de Cristo. Ya vimos que esta mujer se le había preparado un lugar en el desierto, pero veamos qué hace entonces el diablo, el enemigo, cuando no logró capturar a estos cristianos que fueron arrebatados, al hijo varón que fue arrebatado. Cuando no logró capturar a estos cristianos que conforman parte del hijo varón, ¿qué es lo que hace ahora que fue arrojado al cielo y que ya se vio burlado? Dice en el verso 14, que a la mujer, dice, se le dieron las 2 alas de la gran águila para que volase de delante de la serpiente al desierto, a su lugar donde es sustentada por un tiempo y tiempos y la mitad de un tiempo. Vemos entonces que la mujer logra huir, y no solo logra huir porque cuando escuchamos la palabra huir, significa como si alguien está preocupado, alguien está angustiado y está corriendo por su vida, ¿no? Y claro, cualquiera diría, si te está persiguiendo la serpiente, el diablo, si te está persiguiendo, pues uno va a estar ahí corriendo como que si estuviera dando la carrera de su vida. Sin embargo, dice que Dios le da las alas del águila a la iglesia, es decir, la iglesia va a surcar los cielos. Con toda la elegancia de un águila, ¿no? Nosotros podemos ver a un águila en el cielo que va volando con confianza, va volando en tranquilidad, va volando sabiendo que es maestra de los cielos. Y así la iglesia también Dios le va a dar la capacidad de volar y surcar los cielos figurativamente para escapar del diablo, no huyendo, corriendo y agitándose, sino escapar con la bendición de Dios y la habilidad dada por Dios para huir fácilmente de la serpiente y del dragón. Luego dice en el verso 15, y la serpiente arrojó de su boca tras la mujer agua como un río, para que fuese arrastrada por el río. Ahora, el agua nos habla en muchas ocasiones de doctrina, de palabra, de la palabra del Señor o de la doctrina o de la enseñanza. Y esta agua, este río que sale del diablo, es doctrina errónea, enseñanza errónea, predicación errónea. Y recordamos lo que Jesús nos dice en Mateo 24, que nos advierte claramente que en estos tiempos del fin no seamos engañados, no seamos engañados. Lo que Jesús, una de las cosas que Jesús más enfatiza acerca de los tiempos del fin es el engaño. Se nos dice que van a haber profetas falsos, maestros falsos, pastores falsos, van a haber cristos falsos. La falsedad y el engaño van a estar en todo su esplendor durante la época del fin. Y esto es algo que el diablo va a intentar arrojar, doctrinas y enseñanzas erróneas para que se pasen llevando a la iglesia, para que pasen arrastrando a la iglesia. Pero la iglesia de Cristo, es decir, aquellos cristianos que han llegado a amar a Cristo como la esposa del Cordero, como una esposa, como una novia ama al novio y ama al esposo.
aquellos cristianos que han llegado a amar a Dios, aquellos cristianos que conocen a Cristo, así como una esposa conoce a su esposo, aquellos cristianos que han procurado la voluntad de Dios, la voluntad del esposo, aquellos cristianos que como esposa se han sujetado a Cristo, como una esposa se sujeta a su esposo. Aquellos cristianos que son parte de esa iglesia, dice aquí en el verso 16, pero la tierra ayudó a la mujer, pues la tierra abrió su boca y tragó el río que el dragón había echado de su boca. En otras palabras, aquellos que aman a Dios y que buscan la voluntad de Dios van a ser protegidos de esa enseñanza errónea, doctrina errónea que va a tratar de hacer caer a la iglesia. Y sigue en el verso 17 y ahí culmina este capítulo. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que son los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Entonces finalmente el dragón fracasa y al ver que ya no puede hacer nada contra la iglesia, entonces se va en contra de la descendencia de ella. Y se nos dice aquí quiénes son. Este es el otro personaje que sale a luz ahorita, es decir, la descendencia de la iglesia. Dice que son los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. En otras palabras, son cristianos también. Son cristianos que no son parte de la iglesia, pero son cristianos que guardan los mandamientos de Dios y que conocen el testimonio de Jesucristo. Esos cristianos son aquellos cristianos que no han llegado a la estatura de la iglesia de Cristo. Son cristianos que aún están madurando para llegar a ser como la iglesia del Señor. Son cristianos que aún están aprendiendo y conociendo y desarrollándose. Son cristianos que también no han formado parte de la iglesia de Cristo, aun cuando han guardado los testimonios, han guardado los mandamientos y conocen el testimonio de Jesucristo. ¿Conoces tú algún cristiano o alguna persona que crea en Dios, que te dice, bueno, yo conozco acerca de Cristo, sé quién es Jesucristo y pues yo guardo sus mandamientos? Así como aquel joven rico le dijo a Jesús. ¿Recuerdan la historia del joven rico? El joven rico se acercó a Jesús y le dijo, Señor, ¿qué debo hacer para entrar al cielo? Y el Señor le dice, bueno, cumple los mandamientos. Y él le dice, bueno, he cumplido todos los mandamientos. Creo que ese joven rico era mejor cristiano que muchos de nosotros cristianos hoy. Pero le dice, he cumplido y he guardado todos los mandamientos. Entonces Jesús dice, viéndolo con amor, le dice, una cosa te falta, da tu dinero a los pobres y ven y sígueme. Y ahí en ese momento pues este joven rico ya no lo pudo hacer, ya no pudo cumplir con ese deseo de Dios. Y así hay muchos cristianos hoy que son cristianos que conocen a Cristo, son cristianos que guardan los mandamientos de Dios, pero no se han entregado por completo a Cristo, no se han entregado enteramente al Señor. Quizás tú eres una persona que está escuchando esto y tal vez no te congregas en ninguna iglesia, pero tal vez sí te congregas en una iglesia, pero sientes que no has rendido todo tu ser al Señor. Crees en Jesucristo, crees de que Él es Dios y has sido cuidadoso en guardar los mandamientos, los 10 mandamientos. No eres alguien que roba, no eres alguien que está en adulterio, no eres alguien injusto. Amas los mandamientos de Dios y los has guardado, pero no te has rendido por completo. Hay áreas en tu corazón que aún no has entregado, así como el joven rico. Quizás Dios te está pidiendo algo específico, pero no lo has hecho aún. Quizás te has alejado de la iglesia y has dicho, bueno, yo no necesito
estar en una iglesia para ser cristiano. Quizás hay heridas en tu corazón y hay una falta de perdón en tu corazón. Tal vez tú dices, bueno, yo estoy aquí en la iglesia, pero me fui peleando de la otra iglesia de donde vengo. Yo odio al pastor que tenía antes, no lo puedo perdonar. O quizás hay una persona en la otra iglesia por la cual me fui de esa iglesia y ahora estoy en esta. Bueno, esas áreas Dios quiere que las entregues. Porque Dios quiere que seas parte de su iglesia como cuerpo. No puedes solo guardar los mandamientos de Dios y conocer el testimonio de Cristo. Tienes que dejar que Dios empiece a obrar en ti e ir más allá de los mandamientos de Dios. Debes desear y anhelar la voluntad de Dios. Debes desear y anhelar hacer la voluntad de Dios. No solo cumplir los mandamientos, sino someterte a Dios en toda su voluntad. En toda su voluntad. La figura que Dios nos da en el matrimonio y de la cual nos hablan las Escrituras es de que así como la iglesia se somete al liderazgo de Cristo, así también una esposa se somete al liderazgo de su esposo. Bueno, yo he conocido a muchas mujeres que dicen, yo amo a mi esposo, pero no me puedo sujetar, no puedo. Porque él comete errores, yo no confío en su liderazgo, no confío en lo que él está haciendo. Entonces, yo amo a mi esposo, respeto mi matrimonio, yo honro mi matrimonio, pero no me sujeto a mi esposo porque ya me lo conozco. Hay muchos cristianos así. Hay muchos cristianos así, que dicen, bueno, yo creo en Dios, respeto a Dios, soy cristiano, he aceptado a Cristo, pero yo no me someto a todo lo que Dios pide porque es mucho y yo no puedo cumplir todo lo que Dios pide. Ya mucho estoy haciendo con cumplir las cosas básicas. Soy una buena persona, no le hago daño a nadie. Yo no tengo por qué cumplir todo lo que Dios pide, es muy difícil. Y sí, hay cosas que Dios nos pide en su palabra, hay cosas en la voluntad de Dios que son difíciles, pero hay gracia y Dios espera que las cumplamos. Yo he tenido la oportunidad de a veces confrontar a cristianos que incluso tienen posiciones de liderazgo dentro de la iglesia y necesito confrontarlos acerca de ciertas áreas de sus vidas que necesitan entregárselas a Dios. Son cosas difíciles, no son mandamientos de los fáciles, de los sencillos, son mandamientos difíciles. Muchas veces se requiere humillación, un arrepentimiento profundo. Y me alegra mucho cuando me dicen, sí, lo voy a hacer, voy a rendir esto al Señor, voy a entregarlo. Pero me ha pasado a veces, y son solo algunas veces, que me han dicho, no. Yo eso no lo voy a entregar, yo eso no lo acepto. Dios sabe que yo no puedo entregarle eso. Esos son aquellos que aún no han aprendido a someterse completamente a Dios y no pueden ser parte de la iglesia de Cristo. El cristiano que es parte de la iglesia de Cristo se somete por completo al Señor. Y el peligro es de que durante esta época de gran tribulación, cuando el diablo esté persiguiendo y haciendo desastres en la tierra con toda su furia, dice que al no poder alcanzar a la iglesia, aquellos cristianos que se han sometido enteramente a Dios, va a ir y va a hacer guerra contra otros cristianos que guardan los mandamientos, pero que nunca han sometido enteramente sus vidas y todas las áreas de su vida al Señor. Cristianos que saben lo que es correcto, pero aún no han dado el paso. Cristianos que son buenos cristianos, pero no se congregan en ninguna iglesia.
cristianos que aún no perdonan a ciertas personas o grupos de personas, cristianos que quizás Dios les ha pedido, al igual que el joven rico, que entreguen sus riquezas y que lo sigan a Él, pero no lo han hecho. Así que tengamos cuidado. Vemos entonces este último personaje en este capítulo. Veamos lo que esto significa entonces. Tenemos al primer personaje, que es la iglesia. La primera que aparece, la iglesia. Luego aparece el dragón, que es Satanás, el enemigo. La iglesia está en los tiempos del fin, porque está con dolores de parto, como nos lo dice el Señor Jesús. Da a luz a un hijo varón. Son cristianos hechos conformes a la imagen de Dios, capaces de reinar con vara de hierro, al igual que Cristo, con la sabiduría de Cristo. El dragón trata de devorarlo, pero no puede alcanzarlo y es arrebatado. En un arrebatamiento es llevado al cielo. Estos son cristianos que van a ser arrebatados al cielo, porque han dado la estatura del varón perfecto. Es guardado en el trono de Dios y luego el dragón lucha con los ángeles, pero es expulsado hacia la tierra. Vemos entonces aquí una primera fase, y es los cristianos que van a ser arrebatados antes de que toda la furia del diablo caiga sobre la tierra. Este es el arrebatamiento. Pero no es un arrebatamiento de la iglesia, es el arrebatamiento del hijo varón. Cristianos que son parte de la iglesia, pero salen de la iglesia perfeccionados a la estatura del varón perfecto, con la sabiduría de Cristo, para reinar con vara de hierro, y es llevado al trono de Dios. Luego entonces viene toda la furia del diablo sobre la tierra, que es la gran tribulación, y se nos dice cuánto tiempo dura esta gran tribulación. Se nos habla de, el número, vamos a leerlo. Aquí dice en el verso 6, 1260 días. Durante 1260 días la iglesia es guardada de la ira del diablo, y más adelante al final del capítulo 12 se nos habla que es por tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo. En otras palabras, la época de la gran tribulación, que es de estos 3 años y medio. Viene entonces la segunda fase. El diablo cae a la tierra y ataca con toda su fuerza y con toda su ira a la iglesia. La iglesia huye, y debo agregar, fácilmente por la ayuda de Dios al desierto. El diablo trata de lanzar engaño a la iglesia, pero la iglesia es protegida de ese engaño. Y la iglesia es sustentada durante toda esa época en el desierto. Es muy similar nuevamente a los eventos que vimos del pueblo de Israel en Egipto. Cuando Israel estaba en Egipto y Egipto estaba sufriendo las plagas que Dios trajo a través de Moisés, se nos dice que Israel fue protegido de todas las plagas, de todas estas plagas. Es decir, Israel estaba en Egipto, pero estaba protegido de las plagas de Egipto. Así también la iglesia de Cristo, los cristianos que conforman parte de la iglesia, van a estar en la tierra durante la persecución y la ira del diablo en la gran tribulación, pero van a estar protegidos de esas plagas, protegidos de esa persecución. Y esto debe ser muy claro, que también la iglesia va a ser sustentada. En el libro Apocalipsis se nos dice que todos aquellos que no reciben la marca de la bestia no van a poder comerciar, ni van a poder comprar ni vender, y muchos van a ser martirizados. Bueno, la iglesia definitivamente no va a poder comprar ni vender durante esta época, porque no van a tener la marca de la bestia. ¿Cómo van a comer entonces? Si Dios envió maná en el desierto, ¿no puede enviar alimento a la iglesia en los tiempos del fin?
¿No acaso los eventos del fin son mayores que los del inicio? ¿No nos dice el Señor que las cosas que van a pasar en el fin van a ser como nunca se han visto antes? Si Dios pudo hacer descender maná del cielo en el desierto, ¿cuánto más no puede Dios traer sustento de alimento a la iglesia durante la gran tribulación en los tiempos del fin? ¿Es difícil eso para Dios? ¿Acaso no ya lo hizo? ¿No tenemos un ejemplo de esto? Así también Dios va a sustentar a todos los cristianos que sean parte de la iglesia con alimento, con sustento, con vestidura y todo lo que la iglesia y los cristianos, los hijos de Dios, que son parte de la iglesia, necesiten, lo recibirán durante la ira del diablo y durante la gran tribulación. La iglesia no será arrebatada al cielo previo a la gran tribulación. Es el hijo varón el que es arrebatado. La iglesia quedará en la tierra, protegida, sustentada en el desierto. Amén. Pero luego viene un tercer grupo. Ya vimos al hijo varón, ya vimos después a la iglesia, y luego llega el tercer grupo, que es la descendencia de la iglesia. Y son aquellos que tienen el testimonio de Cristo y guardan los mandamientos, pero no están dentro de la iglesia. Y esto no se refiere a la iglesia física, a un templo o a una congregación, a una organización necesariamente. Puedes estar perfectamente dentro de una congregación. Puedes ser perfectamente miembro de una iglesia. Pero si no te has sometido completamente a Cristo y le has entregado a Cristo las áreas que Él te ha pedido que le entregues, corres el riesgo de ser un cristiano que tiene el testimonio de Jesús y que guarda los mandamientos, pero que no es parte de la iglesia. Ser parte de la iglesia, nuevamente, es ser la esposa de Cristo. Y ser la esposa de Cristo significa someterse a Cristo en todo. Amén. Si nosotros no tenemos esa sujeción y esa entrega para con Cristo, entonces se nos dice que durante la gran tribulación la ira del diablo va a hacer guerra contra nosotros. No vamos, a diferencia de la iglesia, no vamos a estar en el desierto siendo guardados y protegidos. No se nos va a dar las alas del águila para huir. La tierra no se va a abrir para protegernos de las falsedades del diablo, sino que vamos a tener que hacer guerra frente a frente contra el diablo. Pero estos también son cristianos que están madurando. Son cristianos que han venido al Señor durante esta época. Y ellos aún no han tenido tiempo para madurar. Aún no han tenido tiempo para crecer y ser parte de esa iglesia. Pero están madurando y están creciendo. Y estos cristianos, Dios les da la habilidad y la clave para vencer al diablo. Y es lo que vimos en el verso 11. Que lo pueden vencer a través de la sangre de Cristo. Lo pueden vencer por la palabra del testimonio, teniendo un testimonio digno y predicando la palabra de Dios. Y lo pueden vencer menospreciando esta vida y abrazando la vida de Cristo. Aquellos contra los cuales el diablo va a hacer guerra frente a frente en la gran tribulación, pueden vencer al diablo. Quizás ellos sean mártires porque desprecian tanto su vida y aman tanto la vida de Cristo que están dispuestos a morir en manos del enemigo, en manos de Satanás. Están dispuestos a no tomar la marca de la bestia y a morir por causa de ello. Así que, ¿dónde estará el cristiano durante la gran tribulación? Un grupo de cristianos, aquellos que han sido hechos conformes a la imagen de Dios y que se han dejado ser conformados a la imagen de Dios a través de dolores, de fuertes dolores de parto, aquellos estarán en el trono de Dios durante ese tiempo. Los cristianos que sean parte de la iglesia de Cristo, aquellos cristianos que se han sometido enteramente a Dios,
aquellos cristianos que quizás no han sido trabajados, ni han sufrido, ni han adolecido lo suficiente para ser parte del hijo varón, pero sí se han sometido a Dios y se han sujetado a Dios en todo para ser parte de la iglesia de Cristo. Estos cristianos durante la gran tribulación estarán en la tierra, pero serán sustentados, protegidos, y ningún mal vendrá a ellos. El diablo no podrá alcanzarlos. No tendrán que pelear contra el diablo, porque éste nunca los va a poder alcanzar. Y luego, el tercer grupo son los cristianos que conocen a Cristo y guardan sus mandamientos, pero han fallado en someter todas sus vidas a Dios, han fallado en obedecer a Dios en todo lo que les ha demandado, todo lo que Dios les ha pedido, y no han podido entregar todas las áreas de su vida a Cristo. Son también cristianos que aún están madurando. En esta época van a seguir habiendo nuevos nacimientos. En esta época muchas personas van a seguir viniendo a los pies de Cristo. Hay un gran avivamiento en esta época y muchos van a venir a Cristo y van a ser nuevos creyentes. Estos van a tener la oportunidad de pelear contra el diablo frente a frente y le podrán vencer si están cubiertos con la sangre de Cristo, es decir, si han aceptado el sacrificio de Cristo y han aceptado que es solo por la muerte de Cristo que pueden ser salvos. Tienen un testimonio que procura agradar a Dios, predican la palabra y menosprecian sus vidas. Es decir, están dispuestos a morir, están dispuestos a lo peor con tal de agradar a Cristo y con tal de abrazar la vida de Cristo. Y de esta manera podrán vencer al diablo, aunque éste esté haciendo guerra en contra de ellos. ¿Son buenas noticias? Claro que sí. Cuando comenzamos con esta enseñanza, les dije que son buenas noticias, buenas noticias. Muchas veces y tristemente la iglesia, los cristianos, hemos creído erróneamente que los tiempos del fin van a ser horrorosos, y sí lo van a ser para los que no conocen a Cristo, los que viven en tinieblas, como lo dice Pablo a los tesalonicenses. Para ellos la venida de Cristo va a ser como la de un ladrón. Los va a tomar por sorpresa. Van a ser juzgados, humillados, destruidos. Pero para los hijos de luz, los que andan en la luz, no los va a tomar por sorpresa. Ellos van a estar preparados. Algunos de ellos van a estar en el cielo, en el trono de Dios. Otros van a estar en el desierto protegidos por Dios. Y otros van a estar haciendo guerra contra el diablo. Mi querido hermano y hermana, si tú eres cristiano y tú has sido enseñado a tenerle miedo a los tiempos del fin, yo te quiero decir que la buena noticia es que en Cristo no hay temor. En Cristo no hay miedo. Jesús nos dijo, tengan ánimo, en el mundo tendréis aflicción, pero tengan ánimo, yo he vencido al mundo. Jesús ya venció. Jesús ha vencido a Satanás, al mundo, al pecado, a la carne. Jesús ha vencido. Nosotros lo que nos queda es someternos a Dios, dejar que Dios obre en nosotros, aún a través de sufrimientos y tribulaciones, aún a través de situaciones difíciles y de dolores, dejar que Dios obre en nosotros su carácter, su sabiduría, sus frutos, para que nosotros podamos estar con Él, que podamos someternos a Él, para que seamos protegidos por Él y que también podamos hacer batalla con Él. Y todos los que estemos cubiertos con la sangre de Cristo y hayamos entregado nuestra vida a Cristo, tendremos buenas nuevas, buenas noticias durante los tiempos del fin, aún durante la gran tribulación. Dios es glorioso, Dios quiere hijos gloriosos, hijos fuertes, hijos que no tengan miedo, sino que confíen en la victoria de Cristo. Así que no son tiempos
Para los que están en luz no son tiempos de oscuridad, sino son tiempos de gran resplandor. Tiempos de gran resplandor para los hijos de luz. Y serán tiempos gloriosos para aquellos que anhelan ver la gloria de Dios. Serán los tiempos más gloriosos que la iglesia y los hijos de Dios jamás han visto. Así que si somos dignos de que nos lleguen esos tiempos, sabemos que para los hijos de luz son buenos tiempos y debemos usar este testimonio de las buenas nuevas para llamar al arrepentimiento a todos aquellos que estén aún en tinieblas durante la gran tribulación y durante los tiempos del fin, para que muchos vengan a Cristo aún en medio de oscuridad. Amén. Oremos juntos. Señor, te damos gracias porque tú eres bueno y tú eres siempre bueno para con tus hijos, Señor. Te pedimos que nos des mayor claridad y mayor entendimiento conforme nos acerquemos a los tiempos del fin. Señor, ya sea que tú nos preserves la vida hasta que tú regreses o que tú nos lleves y nos hagas partir contigo, Señor, antes de todas estas cosas. Señor, queremos agradarte a ti y estar preparados y listos. Quizás hoy alguien se encuentre contigo a través de la muerte. Quizás hoy tú me lleves a mí, quizás hoy tú lleves a alguien que esté escuchando este mensaje, pero queremos estar preparados para encontrarnos contigo, ya sea a través de la muerte, o queremos estar preparados para cuando llegue tu segunda venida, Señor. Guárdanos, fortalece nuestro corazón y danos la gracia para predicar y pregonar las buenas nuevas en tiempo y fuera de tiempo. Que podamos tener un testimonio digno y la palabra de tu testimonio hoy. Que podamos despreciar nuestras vidas hoy. Que podamos ser cubiertos con tu sangre hoy, Señor. Para que cuando lleguen los tiempos malos, seamos cubiertos, protegidos y fortalecidos. Te pido, Señor, por cada uno de los que escucha este mensaje, que tú fortalezcas sus corazones y que tú, Espíritu Santo, traiga a sus corazones esta palabra a su debido tiempo. Gracias, Señor Jesús. Te bendecimos. Amén y amén. Si te ha bendecido el mensaje, no pierdas la oportunidad de compartirlo.